Vamos a entrarle a la parte editorial, que va a estar interesante. Mire usted, déjeme echarme una agüita. Una de las cosas que me ha ocupado, entre otras, quizá en las últimas 3 o 4 semanas, tiene que ver con el futuro de este país. En términos generales, el futuro es una construcción política, es una idea política el futuro. Muy útil para los políticos, muy útil para obtener el favor del ciudadano, es decir, el voto. ¿Por qué? Porque el futuro nos ilusiona, nos da esperanzas, va a estar mejor el asunto. Cuando se abusa de esa cuestión del futuro, las sociedades o los ciudadanos, los que tienen la edad para hacerlo y cumplen con los requisitos, se desaniman. ¿Por qué? Porque el político no cesa de hablar del futuro y futuro para allá y futuro para allá. Y millones de seres humanos siguen igual o peor que antes. Cuando eso sucede, los países entran en unas crisis de credibilidad primero y posteriormente eso se traduce en crisis económica, por ejemplo. México está hoy en los umbrales de una situación así. ¿Por qué? Desde la época del general Cárdenas, desde el sexenio 34-40, fue más, vamos a decir, claro, el uso de ese tiempo, de ese espacio temporal del futuro. Y México entra a construir un nuevo futuro, vamos a industrializar el país y con el petróleo, base de nuestro futuro, y la mentira que te eché. Y la Comisión Federal de Electricidad es modernidad industrial y el futuro para acá y el futuro para allá. Muy bien. Sin embargo, el ciudadano no ha obtenido algo a cambio. Él confió, él entregó su voto a veces algunos candidatos impresentables, pero él confió en que el futuro iba a ser mejor que el presente que estaba viviendo. Pero pasaron los gobiernos, 6 años, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, y las cosas no mejoraban. Por el contrario, empezaron a surgir nuevos flagelos. El crimen organizado, la corrupción rampante sin control alguno, la ignorancia al frente del gobierno. Antes se buscaba algunos medianones, pero también gente fregona, pero ahora seleccionan a los más brutos, a los más limitados, a los más ignorantes. Vea usted a esta muchacha, la rarotonga esta de los roles, de los rulos en gobernación. Vea usted a la secretaria de Seguridad Pública, pobrecita. Como dirían ayer en el DF, mi vida. La veo yo a la pobre señora toda miope ahí con sus lentesones ahí y acá y viendo una chapita. Y dice uno, perdone. La ve uno y dice, esta pobre señora, que no tiene otro mérito que haber cuidado los hijos de López Obrador cuando falleció la señora Rocío Beltrán, que no era mi pariente, pero una gran dama, una mujer sacrificada. Y ahí está. Y dice, pero ¿cómo es posible? Bueno, pues esa es la 4T. Luego se va este señor que estaba en la subsecretaría de Gobernación y ponen a otra más, creo que llaman como 20 o 30 de los de la ayudantía, los que hacen el café, los que hacen a un lado a la gente cuando va a la suburban blindada del presidente. Y ahora ya es subsecretaria de Gobernación, no sé qué, asuntos religiosos.
Y dice uno, qué bajo han caído estos. Pues ese es el nivel de esto. Entonces, en ese devenir del tiempo, estamos ante millones de ciudadanos desencantados, que ya decir, vamos a construir la democracia, eso ya no impresiona al ciudadano, al gobernado. ¿Por qué? Porque lo ha venido escuchando desde hace 40, 50 o 60 años. Y lo único que ha visto en vez de democracia, que le dijeron que eso iba a ser la medicina que curaría todos sus males, las cosas están peor. Estamos hoy en México en una situación como esa. ¿Qué pasa en países hermanos? Ahorita, buena parte del triunfo de Milei se explica, aparte por sus cuestiones histriónicas personales, pero porque los argentinos están hartos. El siglo XX vio 6, algo así, grandes crisis en Argentina. Es decir, la gente se cansa, como diría el clásico, de tanta pinche tranza. Por eso ya nos cansamos de Morena, por tanta tranza de Morena, de la familia del bulto. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Hace todavía 12, 18 o 24 años, el futuro se veía luminoso, vamos a decir así, abierto, bonito. Hoy se ve negro el panorama. El futuro se ve exageradamente complicado. Ante eso, ¿qué procede? Primero, entender por qué se da eso. Segundo, tratar de entender el proceso que ha llevado desde los años 40 a la fecha a esa degradación. Y tercero, el papel que ha jugado para agravar lo ya grave, que es Morena o la 4T. Y, consecuentemente, no entregarle un voto a Morena. Aquí la pregunta, pues, surgiría igual, pero de otra manera. ¿Llegamos ya al final del camino? Es decir, hemos ido transitando desde los años 34 al 40, cuando Cárdenas fue presidente, y de ahí para el Real. Hemos llegado hoy en esta crisis, en esta que el país se nos está yendo de las manos. Hemos llegado al final del camino. Es decir, lo malo, ya llegamos al punto máximo y ahora de aquí para adelante va a ser todo bonito, el segundo piso y todas las tonterías que dice la anticientífica. Le tengo una mala noticia. No hemos llegado al final del camino. En materia económico-política en las sociedades, no hay finales del camino. Hay correcciones en el rumbo, pero seguimos avanzando. Siempre, además, hay que tener presente, siempre las cosas podrán estar peor. Entonces, confiarnos, no, esto ya llegamos al final, no es cierto, no hemos llegado al final del camino. En esas condiciones, pues, es conveniente que entendamos que esto que estamos enfrentando hoy es algo que viene de muy atrás. Estos de la 4T son tan ineptos que ni siquiera para destruir bien, valga la expresión, son capaces. Pero la destrucción empezó con Cárdenas, siguió con Ávila Camacho, con Miguel Alemán, con Ruiz Cortines, con López Mateos, con Díaz Ordaz, con Echeverría, López Portillo, luego, ¿quién fue después de López Portillo? Miguel de la Madrid, después fue Salinas, Cedillo, Calderón, Fox, Calderón, Peña, y ahora este inútil, barbaján, ignorante, el cavernario del mundo. Es decir, ha venido siendo una línea continua de degradación de la calidad de vida, de la pérdida de una visión correcta de futuro.
y lo único que tiene hoy el ciudadano para poder tomar decisiones es un desastre de presente. Pero no hemos llegado al final del camino. Falta todavía, pero si queremos reducir el precio a pagar y si queremos detener la degradación que han sido estos 5 años, 2 meses, hay que votar por la oposición. Que se vayan esos, ganarles la mayoría absoluta en las 2 cámaras del Congreso y si se puede ganarles la mayoría calificada para que detengamos ese proceso y empezar a cambiar. Pero todavía van a pasar años porque el desastre que ha causado este gobierno no se va a resolver de la noche a la mañana. Entonces, yo le pediría a usted, por favor, que no piense en modo alguno que ya llegamos al final del camino. Nos falta todavía un gran trecho. Y en ese gran trecho podríamos quizá, si tomamos las decisiones correctas, detener la degradación y luego empezar a crecer, a modernizarnos, etcétera, etcétera. De otra manera, vamos a seguir empeorando hasta que esto truene. Y cuando digo truene, lo digo que truene. A algunos no les gusta escuchar esto, pero bueno, esto es un poco como, vamos a poner que vive uno en una colonia en la Ciudad de México. Y por ahí en la cuadra se cierra la calle porque es la fiesta de Petrita que cumple 15 años. Y contratan a un discomóvil, un disc jockey. Y a las 3 de la mañana usted no se puede dormir. Bueno, pues tiene usted que escuchar eso. Y le faltarían 3 horas todavía a eso. Es decir, el desarrollo de un país o de una sociedad es un proceso largo, complejo. No es una cosa corta. Y cuando uno piensa que ya estamos del otro lado, llega un personaje, un orate como este. Y le voy a dar un solo ejemplo. Yo no sé quiénes recuerdan los esfuerzos que se llevaron a cabo en México, de manera importante, en el gobierno de Peña Nieto, para construir organismos autónomos constitucionalmente hablando. Es decir, no serían organismos del gobierno, sino del Estado. Muy bien. Y pensábamos que con lo que se había aprobado ya era garantía suficiente de que nadie en el futuro mediato e inmediato iba a poder destruir esos organismos. Ni la COFESE, ni el INAI, ni el INE, ni el ya todo, ya está resuelto. Muy bien. Pero resulta que llega un Vivales como este cavernario y de repente alguien que analiza las cosas, porque él es muy bruto en ese sentido, no le da la chompeta. Muy bien. Y encuentran formas como esta. Pensemos en la Comisión Reguladora de Energía. Como no pueden desaparecerla porque no tienen los números, entonces, ¿qué hacen? Cuando se va un consejero, o como se llame, otro y otro, entonces nombran no a personas capaces, sino a una bola de barbajanes, una bola de ignorantes y lacayos del culto. Y en ese momento, sin cambiar la Constitución, sin cancelar ese organismo autónomo, ya lo controlan. Y ahí le complemento esto con algo todavía más impactante. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que cuando haya que sustituir a un ministro de la Suprema Corte y con miras a involucrar al legislativo en esa decisión donde participe el legislativo, el ejecutivo
pues de alguna manera del Poder Judicial recibe una terna, la quita y le pone, ahí está la terna. Y se la entrega al Poder Ejecutivo, en este caso el Senado de la República. Y dice la Constitución que si el Senado de la República no aprueba a uno solo de los integrantes de esa terna con la mayoría calificada, esa terna es regresada, es devuelta al presidente de la República. Y el presidente deberá enviar otra terna. Automáticamente ahí está sobreentendido que va a ser gente más calificada, no como las burros en reversa que les envió en la primera terna. Pero resulta que envía 3 peores. ¿Y qué hace el Senado? Se las devuelve. Y dice la Constitución que cuando eso llegare a suceder, el Ejecutivo tomará a la integrante de esa segunda terna que guste como sustituta del ministro que se fue, que es lo que ha pasado. Yo creo que desde que llegó Hernán Cortés no había habido alguien en el Poder Judicial tan bruto, tan limitado, tan buena para nada como la señora Lenia Batres. Lo único que sabemos de ella como persona capaz es mentar la madre. ¿Recuerda usted el video aquel donde le lanza, pero a una velocidad increíble, una sonora mentada a una vecina ahí en la privada o en la vecindad donde vivía? Entonces, vean ustedes cómo el presidente, en algo tan serio como el Pleno de la Suprema Corte, le da vuelta con algo que está en la misma Constitución. ¿Y qué quiere decir esto? Que a los juristas que pensaron en esto y ahora con los órganos autónomos les falló. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un overhaul completo de todos los procedimientos para reemplazar los que se van, consejeros, ministros, magistrados, etc. ¿Por qué? Porque estos sinvergüenzas ya encontraron el camino para echar a perder y prácticamente copar esos organismos autónomos sin cambiar la Constitución. Entonces dice uno, bueno, ¿fueron tan brutos aquellos? No. Los que redactaron esas cosas, los que promovieron esos organismos autónomos, son personas inteligentes, con experiencia en la materia. Pero entonces, ¿por qué les falló? No, es que no se puede legislar con base a imposibles. Imagínense ustedes que cuando se estaba discutiendo este procedimiento, alguien hubiese dicho, a ver, compañeros legisladores, yo propongo que ahí se ponga esto y esto, porque ¿qué tal si mañana o pasado llega un loco que manda a 3 idiotas retrasados mentales para que le regresemos, le devolvamos su primera terna y luego manda a otros 3 peores para que le devolvamos la segunda y entonces designar al que quiera de esos 3 idiotas casi de retraso mental en la segunda terna? No, hombre, señor legislador, ¿cómo piensa usted que un país como México, con juristas de primera, va a llegar a alguien así? Pues ya llegó. Y se llama Andrés Manuel López Obrador. Así de sencillo. ¿A qué nos obliga eso? A tener que pensar en una nueva etapa de reformas constitucionales, para que con los errores que hemos enfrentado y las triquiñuelas de estos bandoleros constitucionales, asegurarnos, ahora sí, que esos organismos autónomos, constitucionalmente hablando, van a perdurar. Y no va a poder un desquiciado como López Obrador echarle eso. ¿Y por qué le digo esto? Ahorita ellos tienen 3 ministros. Las 3 mujeres por lo demás. Y
los conocedores son 8, gente decente que ha dado la batalla. Muy bien. Pero el año próximo termina su encargo un ministro. Se tiene que ir e iniciaría el proceso para sustituirlo. Muy bien. ¿Qué creen ustedes que va a hacer en caso de que ganare la Sheinbaum? Lo mismo que acaba de hacer López. Una tercia de retrasados mentales, se la rechazan, luego otra, y eso le permite agarrar a un lacayo de la segunda terna y ponerlo ahí. Bueno, me va a decir usted, pero es que tenemos 11 y ellos nomás 4. Pero para poder declarar la inconstitucionalidad de una reforma legal o de toda una ley, se requieren las 2/3 partes, es decir, 8 magistrados. No los tenemos, nomás tenemos 7. Por lo tanto, no se podría declarar en el Pleno la inconstitucionalidad de esa reforma. Ahora, ¿por qué le echamos abajo la ley eléctrica y la ley de hidrocarburos? Porque teníamos 8. Por esa razón. Pero ¿qué va a pasar si en diciembre del año que entra tenemos 7 y ellos tienen 4? Podría existir la posibilidad de que la ganadora caiga en la tentación de hacer esta chicanada. Podría suceder que no, esa es mi opinión personal. Pero el riesgo ahí está. El riesgo ahí está. En esas condiciones, pues, ¿qué quiero decirles? Esto no ha terminado. El camino todavía va a traernos más dificultades y más obstáculos. Prepárese para ello. El primer paso que debemos dar para prepararnos y dar esa batalla es votando por todas las fórmulas de la oposición. Presidente, senador, diputado federal, gobernador, presidente municipal. Todos. Votar en fórmula para sacarlos a estos. No hay otra forma. Ahora bien, ¿qué es lo que podría suceder en México en caso de darse esta situación negra que describo? Mucha gente se va a ir del país y otra no va a traer inversión. O sea que vamos a sufrir por los dos lados. Muchas personas calificadas, empresarios medios, pequeños quizá, se van a ir al lugar obvio por la cercanía y por la apertura económica a Estados Unidos, quizá también a Canadá. ¿Por qué? Porque allá encontrarían un ambiente para darles una mejor calidad de vida a los suyos. Y segundo, que podría suceder un descontrol del país por el avance del crimen organizado. ¿Lo cree usted o piensa usted que es válido lo que estoy diciendo? Yo le pediría no que me acepte mi explicación y posición, sino que usted piense lo que estamos viviendo. Échele cacumen, hombre. Piense por un momento qué nos esperaría. Y va a ver usted que se va a asustar. Muy bien. Aquí le dejamos la parte editorial. En este momento termina la parte editorial de Platica con Ángel, la correspondiente al 12 de febrero del año 2024.